Hola, que tengan un buen día y sean bienvenidos hoy a esta ponencia en la cual hablaremos al respecto a los efectos que se obtienen a la hora de utilizar inteligencia artificial para resolver actividades académicas universitarias, en este caso de SUTEC Tegucigalpa. En este caso estaremos presentando nosotros, mi persona, Zacargueta, acompañado de las personas Salma Hernández, Eder Mondragón, Nefi Davis y Abel Maldonado. En esta presentación hablaremos de lo que en sí sería la introducción y los puntos claves de nuestra investigación, el objetivo general y los específicos, el marco de referencia, la tabla operacional de variables, el análisis de los datos obtenidos de nuestra investigación junto con las conclusiones y recomendaciones finales de nuestro tema evaluado. Primero que nada tendríamos la introducción del tema. La inteligencia artificial es una herramienta que en los últimos 5 años ha experimentado un avance significativo, convirtiéndose en una herramienta cotidiana, en algunos casos que ayuda en cuanto a agilizar los trabajos mundanos o tareas que requieran poco enfoque o concentración mental. Dicha herramienta ha traído consigo muchos cambios a la hora de trabajar, sobre todo con la cuestión de diferentes sucesos polémicos de la misma, como el uso de datos personales para su entrenamiento, robo o calco de propiedad intelectual hasta el plagio directo de investigaciones. Esto se lo tenemos que hacer saber a ustedes, más que nada debido a que nuestro enfoque central es más que nada el de averiguar los efectos que se obtienen a la hora de usar, digámoslo así, de una manera excesiva, una inteligencia artificial para resolver la mayoría de nuestros problemas, ya sea en trabajo o en este caso en resolver actividades académicas relacionadas con la universidad. Esto lo vemos mejor ejemplificado en lo que en sí serían los objetivos específicos y el general. En el general tendríamos el determinar los efectos obtenidos por el uso constante de IA en la realización de actividades académicas en los estudiantes de SUTEC, y en los específicos tendríamos el primero, que es enumerar los tipos de IA que utilizan los estudiantes de SUTEC Tegucigalpa para realizar sus actividades académicas. El segundo, establecer el alcance de recursos tecnológicos de los estudiantes de SUTEC para tener acceso directo a las IAs que se encuentran en Internet. Esto más que nada habla de lo que en sí serían los recursos tecnológicos, siendo por ejemplo las computadoras, teléfonos o tabletas y de acceso a Internet, ya sea por medio de vías públicas, privadas, como el trabajo o si desde la universidad, o paquetes de pago de móviles o servicios contratados en casa, etcétera. Indicar las regulaciones de uso de IA que establecen los docentes o la Universidad CEUTEC. Y el cuarto, indagar en la ética de los estudiantes de SUTEC Tegucigalpa respecto a la realización de sus trabajos académicos. Para poder conocer mejor nuestro tema, tuvimos que investigar trabajos previos que hablaron o hicieron referencia respecto a lo que hemos investigado y realizado un análisis posteriormente de nuestros datos. En el marco de la referencia, la integración de la IA o inteligencia artificial en la educación superior ha generado un impacto significativo en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, especialmente en instituciones tecnológicas como SUTEC Tegucigalpa. Este efecto se manifiesta principalmente en cuatro áreas clave: la automatización de tareas académicas, la personalización del aprendizaje, la mejora del rendimiento académico y los desafíos ético-tecnológicos. La IA permite automatizar procesos rutinarios como la corrección de evaluaciones, la gestión de contenidos y la retroalimentación inicial, lo que reduce la carga de trabajo para estudiantes y docentes. Más que nada de lo que les acabo de mencionar con el marco de referencia,
Podemos reducirlo en cuatro puntos claves según la investigación que logramos encontrar respecto a trabajos anteriores, los cuales en sí serían la retroalimentación que obtienen los estudiantes a la hora de realizar sus actividades con IA y los efectos negativos, se puede llegar a decir, obtenidos por el uso excesivo de la misma en actividades. Lo segundo sí sería el impacto de lo que en sí es el autoaprendizaje que varios estudiantes se realizan con el apoyo de la IA. El tercero sería el tema más que nada ético-tecnológico de cómo los estudiantes suelen ser honestos o no a la hora de realizar los trabajos. Y por último, tendríamos lo que en sí es la retroalimentación que obtienen los docentes a la hora de revisar los trabajos de los estudiantes y qué medios suelen utilizar a la hora de determinar qué tan legítimos son dichos trabajos, ya sea por mano propia o con la ayuda de herramientas externas como eh, páginas enfocadas más que nada en la detección de elementos que detectan si una inteligencia artificial intervino en la creación del trabajo o no. Con todo ello mencionado, ahora los dejo con mi compañero Abel Maldonado para que les hable respecto al enfoque que tomamos para realizar esta investigación. Es un gusto. Yo les voy a hablar sobre la metodología de la investigación. Vamos a empezar con el enfoque que le dimos a la investigación. Esta presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, ya que consideramos muy necesario combinar elementos cuantitativos y cualitativos para poder comprender de mejor manera y más completa los efectos de la inteligencia artificial en el desarrollo de las actividades académicas en estudiantes de CEUTEC en la ciudad de Tegucigalpa. El enfoque cuantitativo nos permitió recopilar y analizar datos exactos mediante las encuestas aplicadas a una muestra representativa de los estudiantes, con el fin de medir el uso que tienen de las herramientas de inteligencia artificial, que con qué frecuencia la utilizan y los tipos de actividades académicas en las que las emplean. Y el enfoque cualitativo nos permitió conocer las percepciones y opiniones y también experiencia respecto a la influencia que hay de estas herramientas sobre su rendimiento académico, la motivación que tienen los estudiantes, pero no desde el punto de vista de los estudiantes, sino que un punto de vista ya de expertos en el tema que por el uso que le dan ellos, miran hacia dónde va todo este uso de la inteligencia artificial con los estudiantes, también tanto sus dependencias, también hacia dónde van dirigidos el, también la motivación al momento de desarrollar todas sus actividades académicas. El uso de este enfoque mixto nos facilitó una visión más amplia y profunda de este fenómeno, permitiéndonos ver de qué manera el uso de la inteligencia artificial eh, impacta en los jóvenes estudiantes de CEUTEC. El método que se utilizó fue un método no experimental, debido a que las variables de estudio que se observaron y se analizaron, eh, gracias a la naturaleza de la investigación y el enfoque mixto escogido. Entonces, y el estudio fue un estudio que adoptó un diseño exploratorio, porque explora por primera vez variables de estudio que hemos escogido, porque buscamos examinar un fenómeno emergente y poco investigado dentro del contexto de CEUTEC en Tegucigalpa, sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de las actividades de los estudiantes en esta ciudad. El diseño en esta investigación fue un diseño transversal, porque la data es única y exclusivamente para este periodo que hemos nosotros escogido, para el periodo de la clase específicamente en este periodo académico. Las fuentes de información en esta investigación se utilizaron tanto fuentes primarias
que nosotros construimos como fuentes secundarias que se tomaron de citas bibliográficas de tesis orientadas a la inteligencia artificial. Los instrumentos que utilizamos fueron instrumentos cuantitativos para determinar data que se recopiló mediante la encuesta e instrumentos cualitativos que recogimos la data mediante las entrevistas y esta data, bueno, la encuesta la hicimos a los estudiantes, a un grupo determinado de estudiantes, y la entrevista a personas expertas en el tema de la inteligencia artificial, tanto dentro del aspecto académico como ya en el ámbito propiamente de ingenieros que utilizan esto. Entonces, partiendo de esta metodología, los dejo con el compañero Eder, que nos va a seguir ampliando sobre el análisis de los datos que se hicieron, cómo se hicieron en esta investigación. Muchas gracias, Abel. Buenas noches a todos. Ya luego de conocer pues todos los métodos que utilizamos anteriormente, como las fuentes de verificación, los tipos de enfoque, realizamos 15 encuestas, de las cuales pues ahorita vamos a ver los análisis de los datos obtenidos que realizamos a los estudiantes de SUTEC Tegucigalpa, dando a conocer y llegar a conocer nosotros toda la información que ellos nos proporcionaron, información muy enriquecedora y muy interesante. Realizando ciertas preguntas, iniciamos pues, valga la redundancia, con la primera, el porcentaje de personas que utilizan la inteligencia artificial en sus trabajos académicos. Nos relatan un 79% de los encuestados utilizan inteligencia artificial para poder desarrollar actividades académicas. Llama la atención el número de 21% de personas que no hacen el uso de ciertas IAs que pueden funcionarnos al momento de hacer nuestros desarrollos académicos. Tenemos como segunda gráfica los rendimientos que se han obtenido de los trabajos en los cuales no son utilizados la inteligencia artificial para poder resolverlos. Nos arrojan pues resultados favorables dentro de la respuesta, que se puede tener un buen rendimiento de los encuestados al momento de que los académicos realizan sus propias actividades usando métodos propios de investigación o indicaciones en la relación a las actividades evaluadas. ¿Qué nos quiere dar a deducir todo esto? Que podemos pues tener desarrollar nuestras capacidades autónomas de poder interpretar y de poder saber el trabajo o investigación que nosotros estemos realizando. No necesariamente depender de un 100% de una inteligencia artificial para que nos pueda brindar conclusiones o recomendaciones finales, sino que nosotros debemos de tener esa autocapacidad de poder desarrollarnos y de poder estructurar ciertas ideas conforme a la actividad que nosotros podamos estar teniendo. Como tercera gráfica, el rendimiento que se obtiene de los trabajos en los cuales se utiliza la inteligencia artificial. Podemos notar que marcan puntajes o calificaciones muy buenas en cuanto a los resultados obtenidos pues, por los estudiantes acorde a las evaluaciones que le usan, que los catedráticos pues están haciendo. Una observación pues que no, podemos notar y que quizás los catedráticos no tienen los filtros necesarios o adecuados para poder detectar en qué momento pues, los estudiantes están haciendo la implementación de la IA a un 100%. Eso pues nos llama un poco la atención, un poco la preocupación de que quizás no estamos o los estudiantes encuestados no están realizando los procesos adecuados y no le están dando un buen uso a la IA. Básicamente, pues recolectan la información, la trasladan al documento que ellos pues están realizando o la asignación pendiente que se tiene y los puntuajes pues están haciendo sobresaliente. Quizás en la parte deficiente no se muestran muchos resultados, sino que los puntajes están siendo favorables, por lo tanto, pues los estudiantes siguen optando esa medida o están haciendo esa pauta para poder seguir haciendo uso de la IA, en este caso al tener sus buenas calificaciones.
¿Qué inteligencia artificial también se utiliza más para poder realizar estas tareas? Tiendo como principalmente la herramienta de chat GPT, es utilizada en la mayoría de los encuestados. Esta es una herramienta pues que se tiene fácil acceso, ya sea con el navegador, no necesariamente pues se necesita ingresar o crear una cuenta o pagar una membresía. Básicamente, pues se puede ingresar únicamente al tener acceso a un dispositivo móvil conectado a una red móvil, ya sea Wi-Fi, o sea, pues con datos pagados. Y quizás no llama la atención únicamente el chat GPT, teniendo otras IAs que son, podríamos decir, un poco más versátiles dependiendo de la funcionalidad que se pueda tener. Podemos deducir también de que los estudiantes no han explorado aún mucho más otros tipos de inteligencia artificial. ¿Qué queremos decir con esto? No está siendo explotado de la mejor manera, de una manera eficiente que puede ser como un soporte, valga la redundancia, de ayuda para poder desarrollar ciertas actividades, sino que únicamente pues, nos estamos orientando o tienen el conocimiento de chat GPT y no se tiene una indagación más a profunda, dependiendo la rama en la que estudia el estudiante, de poder hacer un uso adecuado de otros tipos de inteligencia artificial. Posterior a eso tenemos qué tareas se han utilizado más la IA expuestas anteriormente, teniendo varios incisos, como los ensayos, ejercicios prácticos de aritmética, en este caso programas de ingeniería, programación, análisis, lógica, investigación teórica de temas que quizás pues los estudiantes son un poco más a la defensiva de poder tener un tiempo de lectura y poder hacer un desarrollo adecuado. Podemos notar que la mayoría de los estudiantes pues utilizan la herramienta principalmente en tareas escritas como ensayos o investigaciones teóricas. Nos lleva a una conclusión que no están teniendo una lectura constante, no están teniendo una autocomprensión o están realizando las investigaciones que deberían de tener para poder enriquecer sus conocimientos y posterior a eso mostrar un desarrollo adecuado, teniendo pues un 58% de lo mencionado anteriormente. Esto pues sugiere que las inteligencias son vistas como un recurso valioso donde se estructuran pues ideas, redactar textos y profundizar temas académicos en los cuales pues los estudiantes no quieren y no quieren indagar en su mayoría. Tenemos como sexta gráfica los métodos tecnológicos por los cuales se tiene acceso directamente al uso de la IA. La mayoría de los estudiantes pues tienen el acceso a la IA con computadoras y celulares, lo cual indica que la conectividad personal de cada uno de los estudiantes con sus dispositivos propios es alta. ¿Qué podemos resumir? La computadora pues es el dispositivo más común, o posiblemente pues por su comodidad en donde se puede redactar los trabajos o investigaciones de una manera más pronta, redactar textos, programar o realizar trabajos, y que el dispositivo celular pues es una alternativa pues más práctica y móvil que se puede utilizar en cualquier momento para poder realizar cualquier tipo de trabajo asignado. Como séptima gráfica, pues si posee alguno de los siguientes acceso a Internet para poder utilizar la inteligencia artificial, ¿qué métodos ellos utilizan? Pues el Internet, en resumen, pues está ampliamente garantizado con casi 99% de disposición de una conexión domiciliaria, lo cual pues es el dispositivo más común para fomentar el uso continuo autónomo de herramientas de IA. Teniendo estos resultados, porque es un número considerable también el uso de datos móviles, perdón, que es donde uno puede tener o los estudiantes tienen el acceso más pronto para poder desarrollar sus actividades o sus asignaturas de una manera metódica y una manera más rápida para poder realizar este tipo de información o cualquier tipo de indagación que se pueda tener. Luego, pues, posterior a estos 7 preguntas anteriormente vistas, mi compañero Nefi va a seguir con la siguiente. Muchas gracias. Continuando con el análisis de datos de estas encuestas, la pregunta número 8 es con respecto si los estudiantes han respetado las regulaciones y normas del uso de la inteligencia artificial en sus actividades evaluativas. Entonces marca que 8 de cada 10 personas afirman seguir las normas al usar la inteligencia artificial y un 22% admite no hacerlo, lo que evidencia
un área de riesgo académico, lo cual indica que se debe tener como mucho cuidado con respecto a en las instituciones deben evaluar si estas actividades fueron realizadas con inteligencia artificial de forma más profunda, ¿verdad? Para que evitemos caer en la comodidad de que los estudiantes puedan utilizar el plagio a la hora de utilizar las inteligencias artificiales. Como novena pregunta, en la novena data tenemos en cuántas de sus clases ha respetado los términos del uso de la inteligencia artificial y sus regulaciones. Entonces, solo el 28% ha cumplido completamente con los términos de uso de la inteligencia artificial en todas sus clases. La mayoría, el 57%, lo ha hecho en muchas o la mitad, lo que refleja un uso parcial o inconsciente del cumplimiento ético y legal. Un 14,8 pocas o ninguna representa un grupo preocupante que probablemente usa la inteligencia artificial sin respetar las normas requiriendo intervención educativa. Pues aquí va de la mano con la pregunta anterior. Aquí vemos de que el enfoque más es en la presentación de la tarea, quizás por hacer una presentación en tiempo y forma, sin considerar eh, el cumplimiento de los términos que se solicita a la hora de realizar las actividades académicas. Como décima gráfica, tenemos que tan honesto ha sido a la hora de presentar sus trabajos realizados por inteligencia artificial como de su propiedad. Entonces, los datos aquí son más preocupantes, ya que más del 70% a nivel global de los encuestados admite cierto nivel de deshonestidad al presentar los trabajos realizados por la inteligencia artificial y los representan como propios. Solo el 28,4 se consideran honestos o muy honestos, lo que pone en duda la integridad académica en relación con el uso de estas herramientas. Va de la mano con el- la evaluación profunda de la inteligencia artificial o una solicitud clara y concisa en cuanto a el porcentaje del uso de la inteligencia artificial en cada de las actividades de la docencia. Como onceava gráfica, ¿cuántos de sus trabajos académicos hechos anteriormente por la inteligencia artificial los hizo pasar como suyos? Más del 50% de los encuestados hacen uso de la inteligencia artificial al momento de realizar sus trabajos, aceptando el plagio de sus actividades académicas, poniendo las alertas o alarmas de la poca creatividad o búsqueda para poder desarrollar las actividades dejadas por sus docentes. Aquí deja claro la facilidad con las respuestas que se obtienen por el uso de la inteligencia artificial, lo cual por, por no realizar la cita de la cita bibliográfica y por evitar la búsqueda excesiva de información en varias fuentes de recursos, se utiliza como una fuente propia de trabajo, evitando bueno, dando muestra del plagio de las actividades al realizar estas actividades. Como doceava gráfica, ¿cuál es su sexo? Podemos ver que a diferencia del 6% de los encuestados son de sexo masculino, lo que deduce que ambos géneros hacen uso del recurso de la inteligencia artificial en sus asignaciones académicas. Casi va muy cerca que no hay una preferencia en cuanto al tipo de género, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su rango de edad? De la mayoría de los encuestados, el 63% se encuentran entre los 16 y 26 años, lo que indica una población estudiantil joven, posiblemente en niveles técnicos o universitarios iniciales. Un 18,5 adicional se encuentra en la franja de 27 y 34, posiblemente estudiantes de reingreso o posgrado. Los mayores de 35 años representan un grupo minoritario, lo cual es común en encuestados de ambiente académico orientado a educación superior o tradicional. Entonces, aquí vemos de que la tecnología va de la mano en cuanto al conocimiento actual que tienen los jóvenes de esta herramienta. Muchas veces hay estudiantes que, como menciona aquí, ya fueron de reingreso y luchan en esa tendencia entre la realización de las actividades tradicionales
o la nueva forma de realizar las actividades utilizando la inteligencia artificial. Como 14ª gráfica, ¿cuál es la carrera que estudia actualmente? La ingeniería domina como un tercio del total de los encuestados, lo cual influye directamente en el tipo de tareas donde se utiliza la inteligencia artificial, como programación, análisis logístico o redacción teórica. Carreras como psicología y diseño gráfico también tiene presencia significativa, lo cual puede estar relacionado con el uso de la inteligencia artificial para elaborar ensayos, diseños de contenido o simulaciones, por la facilidad en que se presenta este dato a la hora de realizar las consultas. Ok, ahora les dejo con mi compañera Salma para que le comente sobre las conclusiones. Hola, buenas noches. Con ustedes algunas conclusiones clave de nuestra investigación. Primero, encontramos que las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas por los estudiantes es ChatGPT. Esto se debe que es accesible y muy fácil, como lo decía el compañero. Sin embargo, notamos que hay poca exploración de otras herramientas más especializadas. Esto indica que muchos estudiantes prefieren lo más popular y sencillo, pero eso también limita su aprendizaje y su capacidad para aprovechar tecnologías más avanzadas. En cuanto al acceso tecnológico, la mayoría de los estudiantes tienen conexión a Internet en casa y accede a la IA mediante computadoras o celulares. Aún así, detectamos algunos casos donde los estudiantes dependen de dispositivos prestados o deben ir a espacios públicos. Esto demuestra que aunque en general hay buen acceso, todavía existe una pequeña brecha tecnológica. Otros aspectos importantes es el cumplimiento de las normas sobre el uso de IA. Aunque la mayoría dice seguirlas, solo el 28% lo hace de forma constante en todas las clases. Esto sugiere que las reglas no siempre están claras o no se aplican con firmeza. Y algo que nos preocupa en la ética académica, más del 70% de los encuestados reconociendo entregar trabajos generados por ella sin modificarlos ni citar la fuente. Esto deja claro que es urgente reforzar la formación ética de nuestra institución. Siguiente página, compañero. Compañero, siguiente página. Gracias. Y con base a estos hallazgos proponemos recomendaciones que creemos fundamentales para mejorar el uso académico de la inteligencia artificial. Una de nuestras principales recomendaciones es que SEUTEC implemente programas de formación específicos en inteligencia artificial, dirigido tanto a estudiantes como a docentes. Estos programas deberían comenzar con lo más básico, entender qué es la IA, cómo funciona y cómo puede aplicarse en el contexto académico. Luego de avanzar hacia el uso de herramientas más especializadas según cada carrera. Por ejemplo, los estudiantes de diseño gráfico podrían aprender a utilizar plataformas como Canvas con inteligencia artificial, mientras que los de ingeniería podrían tomarse en programación asistida o plataformas como AutoML. La idea es que al emplear su conocimiento y sus competencias digitales, los estudiantes pueden usar la IA como una herramienta que apoye y enriquezca su aprendizaje, en lugar de sustituir su esfuerzo. Además, una buena formación también les ayudará a usar estas tecnologías de manera ética y responsable. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención en esta ponencia y esperamos que el tema les haya ayudado a entender de mejor forma esta situación que ha comenzado a surgir en los últimos años.